y lo que serían las bombas en paralelo. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ya, bueno, lo primero, ¿no? Vamos a ver lo que sería el sistema de bombeo. Ya antes ya habíamos determinado cómo se calculaba lo que era el cárcamo de bombeo, lo que era la potencia de la bomba, tanto si teníamos que calcular lo que sería la altura de impulsión o la altura de impulsión de la bomba, o como nosotros lo llamamos, altura manométrica, ¿verdad? De la bomba. Y también lo hemos visto en la forma también en lo que sería cuando tenemos la curva de la bomba. En este caso, aquí tengo el ejemplo. Y hemos visto esta parte de aquí cuando nos da como dato lo que sería la tabla. Lo que sería una tabla, ¿verdad? No nos da un dato no nos da tantos datos de lo que sería la altura y cuánto tiene que impulsar la bomba, sino nos da una curva de la bomba. En este caso, la curva de la bomba estaba dado por esta fórmula, que aquí lo estoy resaltando. ¿Qué es lo que nos daba para poder determinar esta altura manométrica? Simplemente nos daba caudales, ¿verdad? Y nosotros, hallando la curva característica de nuestra bomba, podíamos encontrar lo que era nuestra potencia y no, bueno, más que todo podíamos hallar qué caudal iba a bombear para una altura manométrica. Si nosotros necesitábamos bombear un caudal, en este caso de 100 litros por segundo, nos iba a dar, ¿verdad? Una altura manométrica, lo que sería la tabla. Todo eso se obtenía de la tabla por el método de la formulación. ¿Y qué fórmula nos ha dicho? Nos ha dado, ¿no? La curva característica de la bomba nos da como la siguiente. Nos dice que es igual a A por caudal B al cuadrado más B por el caudal de bombeo más C, que son constantes, las cuales utilizamos mayormente para poder evitarnos el caso, ¿no? De que nosotros cuando trabajamos con potencias, no estamos calculando potencias reales, sino que estamos calculando potencias teóricas. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando nosotros, van a disculpar, están queriendo ingresar sus compañeros? Ya. Ya. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros calculamos la potencia con una altura manométrica que nos requiere el terreno? Mayormente lo que sucede es que nosotros no tenemos ese tipo de bombas en el mercado, ¿verdad? No vamos a poder conseguir las bombas. Entonces, el fabricante nos da dos opciones. Nos da la curva característica de la bomba o bien nos puede dar una gráfica. Esa gráfica es muy similar a lo que sería de graficar esto, pero es más fácil de usar que estar recalculando todo. Directamente se puede iterar lo que sería la altura manométrica. Pero ahora, un nuevo tipo de bombeo en el cual nosotros, ¿qué nos asumimos, no? ¿Qué hacemos cuando la altura manométrica no nos cumple? Digamos, si tengo que llegar a 40 metros, 50 metros, y lo máximo que he podido llegar hasta 32.5 con el caudal que tengo que bombear, relativamente no puedo cambiar de bomba, ¿verdad? Si son bombas que ya, digamos, que ya se han hecho pruebas de que están en el mercado, de que podemos conseguir estas bombas, entonces, para qué poder conseguir otras bombas si podemos ponerlos en serie? Ese es el objetivo de las bombas en serie. Como pueden ver en el gráfico, el bombeo en serie simplemente es un simple acomodamiento de las bombas que los vamos a poner a lo largo del tramo para poder así elevar el agua más alto, ¿verdad? Y ahora el problema que se nos presenta es ahora cómo vamos a diseñar este sistema. Mayormente se presenta el problema en el que nosotros no podemos determinar esta altura manométrica exactamente. Si nosotros quisiéramos directamente saber hasta dónde queremos llevar el agua, entonces directamente haríamos un simple cálculo de sumatoria de alturas de impulsión, la presión de seguridad, este valor de E es una presión de seguridad y una pérdida de carga. Pero mayormente cuando nosotros hagamos eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que la potencia de la bomba 1 nos va a determinar una determinada altura y la potencia de la bomba 2 nos va a determinar otra altura. Al final no vamos a saber si estamos bombeando verdaderamente hasta el punto que queremos llegar. Entonces, ¿qué es lo que se determina para solucionar ese problema? Como pueden ver,
las alturas de impulsión tienen que ser aproximadamente iguales. Este es el concepto que nos ayuda para poder diseñar las bombas en serie. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una altura de impulsión de aproximadamente el total que nos da de 50 metros, la segunda bomba tiene que tener la misma altura de impulsión, ya sea si su pérdida de carga es mayor, menor, lo aproximadamente cercano. No nos está pidiendo que utilicemos esto como una ecuación, nos está pidiendo que utilicemos por lo menos ese primer criterio. Como pueden ver, para poder solucionar ese problema también tenemos la otra solución, que nos dice que las bombas deben arrancar y dejar de funcionar al mismo tiempo. Cuando ustedes vean un sistema de bombeo en serie, se van a dar cuenta qué es lo que va a suceder si solo prendo la bomba 1 y dejo la bomba 2 apagada. Entonces voy a dañar mi bomba 2, ¿verdad? Voy a hacer, y lo más probable es que sí bombee hasta 2 metros, y el agua que esté retenida aquí va a empezar a devolverse, provocando el famoso golpe de ariete, que ya también ya lo hemos revisado. El golpe de ariete no es nada más que el agua que se impacta bruscamente en las tuberías cuando se cierra una válvula. En este caso no hay una válvula, pero sí va a haber un limitante donde la bomba 1 va a bombear hasta la altura determinada y luego el agua se va a querer volver, porque está sobrepasando lo que debería estar impulsando, ¿verdad? El agua va a llegar a un peso y el agua va a querer volver. Pero entonces, para evitar ese problema, tienen que arrancar al mismo tiempo. Es decir, nosotros tenemos la velocidad en el trabajo o en el terreno o en la vida real. Ustedes tienen la velocidad, ¿verdad? Tienen el diámetro de la tubería, tienen el caudal. Con el caudal y el diámetro pueden calcular esta velocidad. Tienen la longitud y simplemente van a calcular un tiempo. Si recordamos lo que es cinemática básica, ¿a qué es igual el tiempo? El tiempo simplemente es igual a la velocidad, no, es igual a la distancia dividido entre la velocidad. Nada más. La velocidad ya lo tenemos, es con el que diseñamos la distancia que tenemos de diseño y vamos a poder conocer el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Prendemos la bomba 1, calculamos con este tiempo en un cronómetro y luego prendemos la bomba 2. Esto ya es un poco dificultoso hacerlo a mano. Mayormente se utilizan sistemas electrónicos que automatizan ese sistema, ¿verdad? Ya tienen el tiempo en el que van a prender la bomba 2. ¿Cuál es la segunda condición que nos da para poder diseñar este sistema de bombeo? Que una bomba no puede impulsar mayor o menor caudal que las otras. Ese ya es el sistema también, el criterio de continuidad, ¿verdad? Que el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Entonces, en esa parte no es mucha dificultad. Donde más nos ayuda, pero de estos conceptos, es la tercera opción que nos da, que la potencia de las bombas debe ser la misma. Lo mismo que hemos aclarado aquí, ¿verdad? Que las alturas de impulsión, si van a ser las mismas, HM va a ser igual para cada bomba, entonces, por ende, las potencias nos van a dar iguales. Como les dije, no es que esto es una ecuación a la cual tenemos que cumplir sí o sí, pero es un criterio que nos ayuda más o menos a definir qué potencia de la bomba vamos a elegir. Un ejemplo es que digamos que la bomba 2 me dé, por ejemplo, 15 HPs, pero la bomba 1 solamente me dé 13 HPs. Entonces, ¿cuál deberíamos elegir? Tenemos que irnos a lo crítico, ¿verdad? A 15 HPs, porque nos dice que la altura de seguridad no siempre tiene que ser 2 metros. Nosotros vamos a diseñar con 2 metros, pero puede ser mayor, puede llegar con 3, 4, 5 metros. Eso no es tan irrelevante. Lo irrelevante va a ser que si digamos yo pongo aquí, si aquí me ha salido 15 y aquí lo pongo y yo diseño con 13 los dos, va a ser que cuando yo impulse el agua no va a llegar, ¿verdad? No va a llegar a mi altura que requiero. Y lo más probable es que por términos de eficiencia, toda la red va a hacer que la bomba falle, porque el agua va a llegar hasta cierto punto, se va a querer volver y a nuestra bomba la va a dañar, ¿verdad? Entonces, estos criterios, eso es lo que más o menos tienen que entender un poco, que no es tan fórmula, no es una fórmula que debemos aplicar al 100% que se tiene que cumplir, sino es un criterio que podemos usar para poder diseñar mejor y para que así nuestra red funcione en la vida real.
Van a disculpar, estoy admitiendo a sus compañeros. Y bueno, entonces, repasando lo que hemos dicho, para diseñar una bomba, para diseñar las bombas en serie necesitamos dos criterios. Uno, que las alturas de impulsión o las HMs sean aproximadamente iguales. ¿Para qué? Para que así las potencias de las bombas sean las mismas. No significa también que esto me va a dar sí o sí una potencia estándar, sino es que yo tengo que elegir la potencia de la bomba más alta, ¿verdad? La más grande potencia es la que voy a utilizar para mis dos bombas. La altura de seguridad, o como se llama presión de seguridad, no es necesariamente tiene que ser igual a 2. Puede ser mayor a 2, incluso llegar a valores de 10 a 15 metros, pero tiene que ser mayor a 2, perdón. Y esta altura de presión de seguridad, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza que cuando haya algún término de, digamos, de que la bomba empiece un poco a debilitarse, porque no sé si alguna vez han visto algún motor eléctrico o a diésel trabajar. Mayormente cuando las bombas trabajan, hacen un esfuerzo mayor y luego se relajan un poco y empiezan a bajar su rendimiento. Y luego nuevamente retornan y esa sí es una curva. Es una curva que se va formando, en el cual hacen esfuerzos mayores, luego esfuerzos menores, luego esfuerzos más mayores y así van bajando y subiendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, esta altura o presión de seguridad nos garantiza de que en ningún punto de esas bajadas el agua se va a quedar más corto de lo que va a estar nuestra segunda bomba. Las longitudes, como les dije, no es necesario determinar que sean estrictos. ¿Qué nos interesa? Las alturas de impulsión, ¿verdad? Es lo único que nos interesa. El método de diseño para las alturas simplemente es eso. Entonces, para poder calcular, nosotros nos vamos a dividir más o menos a la mitad. No siempre tiene que ser así. Si en el caso del examen les saliera esto, el ingeniero ya les va a dar a qué altura tienen que poner las bombas y tienen que hacer una verificación, pero ese no es mucho problema, ¿verdad? La verificación más que todo va a ser simplemente que la altura de seguridad sea mayor a 2 metros. Nada más va a ser la verificación. Pero más o menos queremos llegar a que estas dos alturas manométricas sean iguales. Eso es lo que sería la bomba en series. No sé si alguien tiene alguna duda. Como pueden ver, el diseño del cárcamo de bombeo, el diseño de lo que sería la altura de succión, es el mismo que hemos visto en el término o en el cálculo de cárcamos de bombeo, en el ejemplo, ¿verdad? En aquí miren, como vieron, la altura de succión solo depende de la presión atmosférica, la presión de la tubería requerida o la presión de impulsión requerida de la bomba, la altura de vapor y la pérdida de carga localizada de todo lo que sería el sistema de la bomba o los accesorios, ¿no? Del cárcamo de bombeo. Entonces, antes de que continuemos con lo que sería bombeo por etapas, no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta sobre el gráfico, porque este ya es como un formulario, ¿verdad? De cómo diseñar el sistema de bombeos en serie. Si no quieren aumentarlo algo más, vamos a continuar. Ahora vamos a determinar lo que sería el bombeo por etapas. Como pueden ver, el bombeo por etapas no es nada más que el mismo sistema de bombeo distribuido en diferentes etapas. Es decir, este es el mismo sistema que hemos visto aquí, sin esta bomba hoyo, o mejor así lo determino aquí. Es este mismo sistema, solo que elaborado en varios puntos, ¿verdad? Es una secuencia de sistemas de bombeo. Pero el hecho de que este sistema de bombeo tenga su propio cárcamo y podamos determinar aparte lo que sería la presión de la bomba, nos da varias libertades, ¿verdad? Es como diseñar sistemas de bombas separados. Como nos dice, no es preciso que el número de horas de bombeo sea el mismo. Es decir, si esto es 12 horas, este podría ser 6 horas, 8 horas, no influye en el otro cárcamo. En aquí sí influye porque una bomba tiene que funcionar al mismo tiempo que la otra bomba. Las dos bombas tienen que funcionar al mismo tiempo. En aquí no. Siempre y cuando el cárcamo de bombeo no esté por debajo del nivel de succión, por demás que funcione en cualquier horario, ¿verdad? Eso ya va a depender de cómo diseñemos nuestro cárcamo de bombeo. Entonces, ¿qué nos determina que las alturas, perdón, el número de horas no sea igual?
que nos determina que los caudales no tienen que ser siempre iguales. Los caudales de bombeo, ojo, no los caudales de entrada y de salida. Porque si nuestra red nos está requiriendo un caudal determinado, que nosotros lo hemos llamado el caudal de diseño, si por aquí tiene que circular un caudal de diseño, entonces no podemos quitarle este caudal, ¿verdad? El caudal de bombeo, como hemos visto en las fórmulas, no afecta mucho a lo que sería el caudal de diseño, porque el caudal de bombeo depende de lo que serían nuestras horas de bombeo. Como pueden ver aquí, hemos tratado de calcular los caudales de bombeo y nos damos cuenta que los caudales de bombeo son muy diferentes a lo que sería el caudal de diseño. ¿Por qué? Porque dependen de las horas que las vamos a bombear. Un ejemplo es la fórmula que misma que nos dan, ¿verdad? Que nos dicen, ahora voy a introducirlo. Nos dice que nuestro caudal de bombeo es igual a, disculpa, nos dice que es igual. Nos dice que es igual a 24 horas dividido entre el número de horas de bombeo. Todo esto va a ir a multiplicar a mi caudal medio, o como nosotros le hemos conocido, caudal de diseño. Como todos saben, para poder determinar cuánto va a bombearse o cuánto de caudal nos tiene que aportar una red, simplemente tenemos que hallar el caudal medio. El caudal medio que nos va a dar de las bombas mayormente es dato en porcentaje, es decir, que solamente va a ser del caudal de diseño total un cierto porcentaje que nos va a aportar lo que sería los pozos de bombeo, ¿verdad? O el cárcamo de bombeo. Y ahora, esta fórmula nos ayuda a determinar el caudal de bombeo. Como pueden ver, si nuestro valor de 24 horas está por encima del número de horas de bombeo, porque ya hemos dicho, ninguna bomba bombea las 24 horas del día, ¿verdad? No hay ninguna máquina que pueda funcionar 24/7. Sí o sí necesitan descansar y necesitan enfriarse. Pero si tenemos solamente determinadas horas de bombeo, entonces nuestro caudal de bombeo siempre nos va a salir mayor. Siempre vamos a tener un caudal de bombeo mayor al caudal medio. Y eso lo podemos y eso lo podemos ver aquí, ¿verdad? Si teníamos un caudal determinado para nuestra bomba o para nuestro cárcamo de bombeo, nuestro caudal de bombeo ha crecido, se vuelve más grande. Entonces, ese es el primer factor que tenemos que tomar en cuenta, que el caudal de bombeo siempre es mayor al caudal medio o el caudal que aporta la bomba o el cárcamo de bombeo. Con esos términos que tenemos entonces aquí, aplicándolo, entonces los caudales no pueden ser los mismos. Si queremos, podemos hacer que este cárcamo bombee más caudal y este menos. O podemos poner aquí bombas de menor eficiencia y aquí de mayor eficiencia. No hay ningún problema, ¿verdad? La tercera condición que nos da es que tampoco es necesario que las longitudes y las alturas de bombeo sean iguales. En aquí hemos determinado que más o menos las alturas tienen que ser iguales. Las longitudes incluso podrían variar. ¿Por qué? Porque queremos llegar casi también a la misma pérdida de carga. Por lo tanto, casi queremos aproximar, pero como les dije, no es una fórmula, sino es un criterio para poder elegir qué bomba vamos a tomar en cuenta en este sistema. Entonces, en aquí no es necesario eso. Tampoco es necesario que las bombas funcionen al mismo tiempo. Lo único que se requiere es que el bombeo llegue hasta el punto determinado. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que encarece a la red. Hacer cárcamos de bombeo es más costoso que hacer un sistema de bombeo en serie. ¿Por qué? Porque el sistema que vamos a utilizar ahora ya no va a ser, ¿verdad? Ya no va a ser tan eficiente. Vamos a tener que llenar un cárcamo y de ese cárcamo recién llegar a lo que sería nuestro tanque, nuestra planta de tratamiento o lo que nos esté pidiendo en este punto. Entonces estamos encareciendo en un gran factor aquí a nuestra red. La forma de elegir este sistema, la forma entre elegir entre el sistema de bombeos en serie o el bombeo por etapas, mayormente es la economía. Si ustedes repasan un poco lo que sería la teoría que les comparte el ingeniero, mayormente el sistema de agua potable no solo depende, ¿verdad?, de cuánto caudal necesita el pueblo, de si cuánto agua utilizan, también depende de factores sociales, factores económicos y factores de medio ambiente. Entonces, dependiendo a eso,
Si es una ciudad o un pueblo con ingresos o que tiene buen dinero, entonces le puede diseñar este sistema. Pero si no es un sistema simple, pequeño, menor a 20,000 personas, es mejor, es preferible utilizar este otro sistema, ¿verdad? La diferencia entre estos dos es el precio, nada más, porque después casi es el mismo objetivo. Entonces, si nosotros determinamos lo que sería el diseño de los cárcamos de bombeo aquí, nuevamente llegaríamos a lo mismo. Se diseña de la misma forma. Depende de la presión atmosférica, depende de la potencia de succión de la bomba y simplemente ya es un diseño individual. Diseñas esta parte de aquí y luego puedes y luego después de diseñar esta primera etapa, te puedes saltar a la segunda etapa, ya que es un diseño individual, puedes diseñarlos a parte, ¿verdad? No hay ninguna dificultad en eso en el diseño. Ahora, el bombeo en paralelo no es muy común, que digamos, es un sistema que más o menos lo podemos determinar que es un sistema más inconvencional. Casi no se ve mucho en agua de redes potable, de agua de red potable, ¿no? Mayormente se utiliza el bombeo en paralelo en redes sanitarias, de alcantarillado o de pluvial. ¿Por qué? ¿Cuál es la cualidad que nos da? La cualidad que nos da es que en los caudales que son iguales de cada uno van bombeando y la sumatoria total de esta tubería va a ser la sumatoria de estos tres caudales, ¿verdad? Si tenemos los mismos caudales, definamos que la altura manométrica la vamos a definir a partir de este punto. Entonces tienen la misma altura manométrica. Y las pérdidas por accesorio de accesorios es la misma, ¿verdad? Porque están en paralelo. Entonces, esta bomba 1 va a tener la misma pérdida de carga puntual, misma pérdida de carga puntual y misma carga de pérdida puntual. Entonces, eso nos define que las potencias van a ser la sumatoria, la potencia total que vamos a obtener va a ser la sumatoria de potencias, ¿verdad? Si utilizamos factores comunes, la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 nos va a dar la potencia total, que va a ser, digamos, si este impulsa 15, 15, 15 HPs, el total va a ser igual a la sumatoria, que va a ser 45 HPs en total vamos a tener. Entonces, el objetivo de estas bombas en paralelo es aumentar la potencia de nuestro sistema. ¿Cuándo se necesita mayor potencia? Cuando se transfiere caudales grandes, ¿verdad? Cuando queremos transferir caudales muy inmensos, es donde se utiliza este sistema. Lo máximo que nosotros vamos a llegar va a ser a 2 a 3 metros cúbicos por segundo, que es lo que mayormente se abduce de agua potable o de las fuentes de agua para nuestra red. Entonces no es tan común este sistema. Como les dije, es más común en el sistema sanitario, donde ya tienen 4 a 5, 6 metros cúbicos por segundo, donde tienen que abducir, ya tienen que impulsar lo que serían ya caudales enormes y volúmenes de agua muy grandes. Casi ya es casi descartado, pero mayormente, ¿qué es lo que nos recomienda en el caso de que vamos a usar bombeo en paralelo? Nos dice que los caudales tienen que ser iguales, por lo tanto, las potencias de las bombas tienen que ser iguales. ¿Dónde nos ayuda? Mayormente no es necesario, ¿verdad?, utilizar las tres bombas en uno, porque nosotros no vamos a impulsar tanto caudal como se impulsa en lo que sería la red sanitaria. Entonces nosotros podríamos aplicar este método cuando queremos utilizar todas las 24 horas. Es decir, si nosotros quisiéramos usar las 24 horas un sistema de bombeo, ¿qué diríamos? Las primeras 12 horas podrían bombear, o las primeras 6 horas podrían bombear la bomba 1 y la bomba 2, ¿verdad? Y luego, las siguientes 6 horas podría bombear la bomba 2 y luego la bomba 1, digo la bomba 3. Y por último, podríamos hacer bombear la bomba 1 con la bomba 3. Es para esto que nos sirve, ¿verdad? El sistema de bombeos en paralelo nos ayuda a interactuar a las tres bombas y así puedan así trabajar las 24 horas. Porque ya no estamos haciendo trabajar todas las bombas las 24 horas. Primero hacemos trabajar a uno, luego a otra, y luego, mientras la otra descansa, pueden estar trabajando las otras bombas. Y así podemos hacer interactuar las bombas para que no trabajen las 24 horas. Esta es la forma en que se utilizan los bombeos en paralelo.
Ahora, no hay, ¿verdad? ¿O sí hay? Bueno, como han visto, esto es simple, no es tan complicado, no hay por qué complicarse mucho. Como les dije, no son reglas estrictas, solamente nos ayudan a tomar una decisión y este sistema, mayormente, una vez que se toma la decisión de cómo vamos a diseñar, se aplica el mismo método que hemos visto aquí en el diseño de bombas para el cálculo del cárcamo de bombeo, ya sea para el cálculo de la potencia de la bomba, donde les recomiendo mayormente aplicar esto cuando la bomba no, cuando son elevaciones muy altas, ¿verdad? Donde digamos le salga a la potencia de las bombas, le salga 300 HPs, 200 HPs, ya son potencias exageradamente grandes. Y también, eso también tenemos que definir, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando tenemos potencias grandes? Porque, digamos, no, en el mercado lo máximo que tal vez encontremos va a ser hasta 100 HPs. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 250 HPs, etcétera? Y nosotros igual aquí lo estamos dejando como una bomba, con una sola bomba, si lo graficamos tal como está, pero decimos la bomba es 250 HPs. No es lo correcto dejarlo así, ¿verdad? Por lo menos determinemos un sistema en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros por lo menos digamos, se trata de un bombeo en paralelo y dividamos entre 3 o 4 bombas y digamos cada bomba va a ser de 80, 60 y de la misma manera decimos que se va a interactuar las bombas para que así no trabajen sí o sí todo el tiempo esas mismas bombas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar, eso es lo que tenemos que definir en el momento cuando tenemos alturas manométricas muy grandes, por lo menos definir qué estamos haciendo ahí. No solamente decir, esta bomba me ha salido 300 HP, y entonces lo dejo así, son 300 HP y listo. No, tienen que definir cuál es su solución para poder determinar esa potencia o para poder llegar a esa potencia. Ahora, ¿qué otra dificultad? Auxi, ¿Sí? una consulta. ¿De qué depende, de qué criterio depende qué modalidad o qué configuración se pueda tomar para colocar las bombas en serie o en paralelo? Ya. Bueno, buena pregunta del compañero. Lo primero que hemos determinado va a ser, lo primer criterio que vamos a determinar va a ser uno, la altura, ¿verdad? Si nosotros tenemos una altura determinada, en este caso la altura, imagínense que nos da por lo menos un delta de 250 metros. Ya de por sí la tubería se va a quebrar, ¿verdad? Va a ser una potencia y determinada, nos va a dar una potencia alta que, digamos, vamos a poder calcular. Lo más probable es que nos dé una potencia muy alta, pero ese no va a ser nuestro punto de partida. Nos va a ser este delta, este desnivel. Nosotros, al ver que ya es una altura muy grande y al ver que aumentando la potencia, igualmente vamos a causar ruptura en la tubería, entonces no requerimos, ¿verdad?, de sistema en paralelo. Requerimos sí o sí de sistema en serie. Pero ahora, ¿qué es lo que sucedería en este otro caso que se nos ha presentado? En el cual una sola bomba, cuando ya tenemos un determinado caudal, no nos abastece. En este caso nos ha salido valor negativo porque la bomba ya no abastece ese caudal. Entonces recién requerimos de lo que sería un bombeo en, un bombeo en paralelo, ¿verdad? Porque la altura es mínima, lo que no nos cumple es el caudal, y como podemos ver, la sumatoria de estos caudales nos van a hacer cumplir esa serie. Eso sería el criterio. Pero ahora, estos dos sistemas son lo mismo. Miren, el sistema de bombeos en serie como el bombeo por etapas son lo mismo. Ambos tienen el mismo objetivo de trabajar con presiones estables o presiones, como lo podríamos tomar, con presiones que no estén que no quiebren la tubería, con presiones estables. Y así poder trasladar el agua a alturas grandes. Porque miren, hasta este punto solo voy a tener estas presiones que están dentro del rango de lo que va a soportar mi tubería. Esta otra presión va a estar dentro del rango de lo que soporta la tubería.
Entonces no hay, ¿verdad? No hay quiebre de tuberías. Ni siquiera es necesario colocar válvulas de reducción de presión, cosa que nunca se hace en bombas. No se puede utilizar válvulas de reducción en presión cuando estamos en un sistema de bombeos. Eso no lo olviden. He visto muchos casos donde eh, simplemente diseñan con una sola bomba, digamos, le sale que es 200 HP con una altura manométrica de 280 y su tubería solo aguanta 200 metros. Entonces dicen, ah, no, entonces me pongo aquí una válvula y reduzco la presión, pero no, no se hace eso en el sistema de bombeos, solo se hacen aducciones por gravedad. En el sistema de bombeos tenemos que optar por estas dos opciones cuando se tiene alturas grandes, por bombeos en serie o por bombeos por etapas. Entonces, eso es el criterio que tenemos que usar, ¿verdad? Uno, las tuberías. Y dos, ahora sí, como estaba explicando, van a disculpar. ¿Cuál de estos dos elegir? Como les había dicho, es simplemente la economía. Este sistema por etapas es mucho más caro que el sistema de bombeos en serie, pero a la vez es más simple y a la vez es más eficiente, porque si nosotros dejamos de bombear con la bomba 1, eso no va a detener a la red, ¿verdad? Va a tener, sí, en el cárcamo para agua para poder bombear a nuestra red. Pero si en este caso detenemos la bomba 1, tenemos que detener la bomba 2, paralizando toda la red. Entonces, dependiendo de en este caso el ingeniero les va a dar una elección, les va a decir sí o sí diseñen bombas en serie o les va a decir sí o sí bombe por etapas. Eso ya les da porque el criterio de estos dos ya les ha dicho que depende mucho de la locación donde vamos a diseñar. Si nuestra población, mejor dicho, nuestra localidad, tiene los fondos necesarios, se diseña por bombeo por etapas. Si no lo tiene, se diseña por bombeo en serie. Esos son los dos beneficios, pero también cada uno tiene también sus contrapartes, ¿verdad? Tiene también sus dificultades y sus problemas al momento de utilizarlo. Bueno, como ya he respondido la pregunta del compañero, vamos a ver lo siguiente. Es otro problema también que se presenta mayormente en el terreno. Mayormente cuando se presencia un problema en el terreno, el problema es que los sistemas de bombeo a veces se encienden en periodos que no tenían que ser. En el punto en el cual nuestro tanque está vacío y nuestro cárcamo está ya repleto, listo para bombear, pero en el momento en el que bombea nuestra bomba, no está abasteciendo, ¿verdad? Porque esto está totalmente vacío y se va usando el agua, se va usando y el agua no está llegando determinadamente a su tiempo y el sistema empieza a quedarse sin agua. ¿Qué es lo que se hace en ese punto? Esto ya es para futuro, para diseño de tanques. Se utiliza lo que se llama, van a disculpar un momento, estoy teniendo dificultad de audio, voy a arreglar esto. Mil disculpas y vamos a continuar. En el tanque se utiliza lo que se llama volumen de regulación. Como les dije, cuando se bombea el agua y lamentablemente no son las 24 horas, nosotros tenemos que evitar que el tanque se vacíe totalmente, porque nunca va a abastecer, por más que le pongamos, por más que definamos que este caudal es mayor al caudal medio, etcétera, nunca va a abastecer, ¿verdad? En los puntos de mayor consumo, el agua que va a caer al mismo tiempo se está yendo a la red, perjudicando a todo lo que sería la distribución de agua potable. Entonces, este volumen de regulación, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que cuando la red falle, se va a utilizar ese volumen hasta que nuevamente la bomba se encienda y pueda volver a llenar el tanque. Ese volumen de regulación se entiende mejor como el volumen que es de respaldo para poder determinar, para poder abastecer los caudales variables de nuestra red. Ese es un uso importante de lo que sería un volumen de regulación en un sistema de bombeo. Ahora, otro concepto más que no tenemos que olvidar es sobre la tubería de impulsión. Mayormente, cuando nosotros vemos lo que sería el diámetro, hemos visto que el diámetro de impulsión, tanto como el diámetro de succión, no se diseñan convencionalmente, ¿verdad? El diámetro de impulsión requiere que utilicemos sí o sí un factor K3, que es solamente un factor de corrección que requiere la bomba para el bombeo. Es decir, este es un factor que corrige los caudales y las velocidades en las cuales nuestra bomba requiere bombear el agua.
Depende también del caudal, que nosotros ya lo tendríamos que tener calculado, y todo esto por el número de horas dividido entre 24, que simplemente es porque nuestras bombas no trabajan las 24 horas, elevado a la 0,25. Con este diámetro de impulsión es con el que vamos a diseñar siempre, ya sea del tramo 1 hasta el tramo 2, van a disculpar mejor aquí, ya sea del tramo 1 hasta el tramo 2 y también podría ser del tramo 2 hasta nuestro tanque. Más aún aquí, ya que las potencias son las mismas, tienen que tener el mismo diámetro de impulsión. Eso más vamos a agregar como una condicionante, ¿verdad? Tienen que tener los mismos diámetros de impulsión. ¿Eso por qué? Porque tienen que trabajar en las mismas velocidades. Si trabajan en las mismas velocidades y tienen el mismo diámetro, van a cumplir lo que sería el teorema de continuidad. Tranquilamente lo cumplen. Entonces, estos son nuestros tres sistemas de bombeo que estamos viendo aquí, que son la parte de lo que estamos viendo anteriormente, que se utiliza en el diseño, ¿verdad? Ahora, hoy día voy a sacar lo que sería la segunda práctica para el parcial. No sé si podrían confirmarme si ya ha quedado una fecha hoy día el ingeniero de examen para su primer parcial. Ha dicho que falta, Oxy. Entonces alcanzamos, ¿verdad? Vamos a seguir viendo, vamos a adelantarnos un poco y vamos desde la subsiguiente clase porque mañana no va a haber clase. No sé si el centro de estudiantes me lo dijo porque de verdad va a estar cerrado la facultad o porque mañana, hoy día es la fiesta y mañana todos van a estar de chaki, ¿no? No estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Digo, no estoy tan seguro de eso. Pero no pasa nada, mañana lo cancelamos la clase, no vamos a pasar mañana, no quiero, no quisiera arruinarles de la fiesta, pero ya. Eh, entonces, directamente sería la clase del siguiente viernes. Mañana no pasamos. Y hoy día voy a sacar lo que sería ver en pantalla. Ahora es de diseño. ¿Qué estoy dando aquí? Les estoy dando una población, un índice de crecimiento, una dotación inicial que se puede calcular los consumos, ¿verdad? Cada uno va a tener su propio dato según a su número de lista. Y en aquí, como hemos visto anteriormente, simplemente se tiene que hallar la progresión. No es necesario iterar porque yo ya les estoy dando un índice de crecimiento. Ahora, con respecto al método que van a usar, van a depender de su cantidad de población. Ya les he dicho que el lineal es máximo hasta 20,000 personas. Como aquí tienen 56,400, o es geométrico o es exponencial. Pero ¿qué les había dicho del exponencial? Que de lo preferente es mejor utilizar cuando se tiene que hacer en interacción, cuando se tiene que iterar, ¿verdad? Cuando se tiene que agarrar una lista de población, una lista de fechas y tratar de iterar y hallar esto más bien. Entonces, automáticamente ya les ayudo aquí, es un crecimiento geométrico. Bien aplican la tabla que les he dado en esta parte de aquí. Este formulario lo tienen en lo que sería el Drive. Utilizan esta tabla o bien simplemente aclaran que el exponencial es para deltas o poblaciones muy alejadas, con mucha, pero mucha emigración. Para eso se utiliza el exponencial, cuando se tiene poblaciones exageradamente variables así, en donde el índice de crecimiento va subiendo, va bajando, va subiendo, el mejor es el exponencial. Pero como hemos visto aquí anteriormente, para poblaciones simples que van creciendo normalmente, es el geométrico. Ahora, ¿qué es lo que van a determinar con esta población, índice de crecimiento y dotación inicial? Tienen que determinar el caudal de diseño, ¿verdad? Como pueden ver, como no tenemos un K1 y un K2, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que nuestro caudal de diseño es igual al caudal medio. Eso no se van a olvidar. Aquí mismo ya les estoy ayudando y con los porcentajes, que el porcentaje es el 20% del caudal medio. ¿Para cuántos años van a proyectar? Ya les había determinado. Va a depender mucho también de lo que es la cantidad de habitantes, pero lo normal son de 20 a 25 años.
Ya tienen que estar revisando lo que sería la teoría para que ustedes determinen si diseñan con 20 o 25 años. Ese es un punto, ¿no? Para calcular el caudal de la red. Ahora, aquí, en el tramo de la planta de tratamiento 1 y lo que sería nuestro tanque 1, tenemos un sistema de bombeo. Aquí está nuestro cárcamo de bombeo y nos dice que tenemos que diseñar un sistema de bombeo en serie. Es por eso que hoy día he mostrado este sistema, ya lo van a tener también como formulario, de cómo deben diseñar estos sistemas en serie, ¿verdad? Ya sabemos de dónde a dónde vamos a determinar las alturas y que más o menos las alturas tienen que ser las mismas. Pero en aquí tienen que determinar esto primero. Como pueden ver, en esta parte de aquí, las alturas de impulsión más o menos son iguales. ¿Qué va a determinar la potencia de la bomba? Las pérdidas de carga. Esta longitud es menor a esta longitud y este de paso tiene, como se diría, aquí tiene pérdidas localizadas por los accesorios de la cárcamo de bombeo. Entonces, entre estas dos bombas, ¿quién nos va a dar mayor bomba? El del cárcamo de bombeo, ¿verdad? Ese va a tener mayor potencia. Entonces, si este nos da mayor potencia, el segundo tiene que adoptar la misma potencia de la tercera, pero tienen que verificar. Cuidado que hagan eso y aún así no les verifique. ¿Qué tal si este tramo es el que nos da mayor? Eso ya va a depender de los cálculos, ¿verdad? Pero tomen en cuenta, en el punto B ya hemos llegado a la altura que queríamos, pero en el punto B ya no necesitamos más bombeo, porque ahora ya hemos llegado a una parte, a una elevación alta, y ahora ya puede bajar el agua por gravedad hasta nuestro tanque 1. Lo que sí quiero que verifiquen es la altura, ¿verdad? Ya hemos dicho que para desniveles altos tenemos que poner válvulas de reducción de presión o las famosas cámaras rompecargas. En este caso se va a requerir, si ustedes lo ven, 2130 a 1490, es una altura muy, pero muy considerable. Así que no solamente aquí hay un sistema de bombeo, sino también hay un tramo de reducción de presión o con válvulas de reducción de presión. Pero pero hace ratos les había determinado, ¿no? En un sistema de bombeo jamás se pone válvulas de reducción de presión, no se pone en este tramo. En este tramo nunca deben poner. En este sistema, en el tramo en el que está subiendo, es donde no se pone las válvulas de reducción de presión. A partir de este punto, donde ya está en el punto alto, ya se puede hacer lo que uno mejor convenga, ¿verdad? Ya desde aquí ya se puede poner lo que son válvulas de reducción de presión. Si quieren, si quieren, pueden utilizar tuberías clase 20, clase 25, eso va a determinar, pero como no tenemos aquí lomas ni curvas, no hay ninguna verificación que hacer. Ya les doy aquí la tubería, qué clase es clase 25, entonces ya pueden con eso determinar lo que sería el desnivel y la pérdida de carga en este punto, qué tipo de válvulas van a utilizar, ¿verdad? Ya. Ahora, en el punto 3, nuevamente, repitiendo lo mismo que van a hacer más o menos aquí, aquí se tiene una elevación demasiado alta y aquí se tiene una elevación baja. ¿Cuál es la dificultad que les presento aquí? Que la elevación es de miles de metros de desnivel. Tenemos miles y miles de metros. Entonces, a diferencia de aquí, que ustedes ya pueden graficarse más fácilmente, en aquí les recomiendo, esto se puede hacer intuitivamente, pero esto sí o sí se tiene que graficar. Esa gráfica que nosotros hacemos, esta de aquí, la tienen que realizar, ¿verdad? Tienen que graficarse esta parte de aquí. Como pueden ver, no les estoy dando lomas, no les estoy dando puntos específicos, es decir, no tenemos aquí un punto bajo y aquí un punto alto. Considérenlo que todo es en bajada. Les basta con hacer esta línea medio curveada, ¿no? Porque ningún terreno es recto. Entonces lo hacen curveado hacia abajo sin necesidad de ninguna verificación y tienen que hallar las válvulas de reducción en cada punto. Esa es una forma de realizarlo que sí o sí lo tienen que hacer con la gráfica, porque es un desnivel demasiado grande, ¿verdad? Luego, ¿qué es más lo que les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo lo que sería el balance hidráulico. Como pueden ver, de todos modos, tienen que hallar el balance hidráulico para poder determinar los caudales, ¿verdad? Aunque aquí ya tenemos los porcentajes, de todos modos, el balance hidráulico ya habíamos repasado,
Simplemente tiene que ser que los caudales de entrada o los caudales de aporte tienen que ser igual a los caudales de consumo. Ya de sí les digo que la sumatoria de las redes va a dar, si les va a dar sí o sí les va a cumplir en la sumatoria. ¿Dónde quiero que especifiquen? Quiero que especifiquen aquí en el gráfico, como hemos hecho en clase, donde hemos determinado cuánto caudal va aquí, entonces cuánto caudal se deriva aquí. Cuánto viene de aquí, cuánto viene de aquí, todo eso va a definirlo de cuánto está viniendo por aquí, ¿verdad? Entonces, esta parte, por favor, no se van a olvidar en el gráfico. Y aquí está, y aquí en la cuarta parte, que no ya, en aquí ya termina esta parte, hasta la pregunta 3, esto es aparte, no hallen con esto, no utilicen los K2 ni los K1 de aquí para calcular aquí, sino esto es aparte. Porque aquí les estoy pidiendo aquí que me calculen los factores K2. ¿Cómo van a determinar eso? 1. Tienen los caudales horarios de cada red. Si nosotros tenemos los caudales horarios, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de esos caudales y sacando el promedio, vamos a obtener los caudales medios de cada una de estas redes. Como pueden ver, va a depender de su número de lista. Y con esos caudales medios que vamos a obtener, la sumatoria, que nos va a dar un caudal total, va a ser va a ser el caudal de toda nuestra red. Y con ese caudal de todo que vamos a tener en nuestra red, vamos a poder determinar nuestros K2, ¿verdad? Ojo que eso se halla con el caudal medio. No traten de hallar uno por uno porque no les va a salir. Es literalmente se van a tener que hacer uno para cada red. Simplemente se trabaja con estos caudales medios. O sea, esta parte no es tan complicada, pero requieren de repasar muy bien la teoría para saber cómo van a hallar esto. Esta parte es muy importante, porque lo más seguro es que en el examen tal vez no les dé un caudal de diseño directamente. Les diga que determinen el caudal de diseño con estos términos. Muchos se han dificultado esto en el semestre pasado, por eso lo estoy poniendo, para que así un poco puedan practicar, porque esto sí requiere un poco más de comprensión de la teoría. Ahora, ¿cómo van a realizar los gráficos? Los gráficos simplemente, una vez que obtengan el K2 y ya tienen los K1, ahora recién trabajan con el caudal medio que van a calcular aquí. Después de que han calculado los factores K2, recién trabajan con este caudal medio y van a empezar a graficar, ¿verdad? ¿Cuál es la gráfica? Simplemente es en el factor Y van lo que serían las horas y en el factor X van lo que serían los caudales. Entonces, esto se ve en detalle se ve esto en teoría. Así que mayormente repasen, jóvenes, vean sus diapositivas del ingeniero, porque todo eso está bien explicado en sus diapositivas. No sé si tienen alguna duda, si ya les he aclarado todo sobre lo que sería la práctica 2. Ahora, eh, la presentación, el primer examen parcial. No, si va a haber prórroga, yo les voy a estar afirmando. No sé si tienen alguna pregunta o algo de la práctica 2, si quisieran algún detalle o alguna aclaración sobre la práctica. Sí, disculpe, no es de la práctica 2, solo quería saber si lo que hemos hecho las dos últimas clases lo va a subir. No sé, Eh, te escucho bien. Un poquito más fuerte, ¿no? Por favor. si lo que hemos hecho las dos últimas clases de Excel, el examen pasado lo va a subir. Ah, El ex- sí. Los videos ya lo tienen en la red, ¿verdad? sí, Sí, creo que me he olvidado subirlo, a ver, lo voy a revisar. sí, el Excel no está. A ver. Sí, ahora en clase. Eso, por favor, traten de no faltar a nuestras clases ahora que van a ser presenciales. Como ya hemos quedado, va a ser los días sábados, aunque mañana no se va a poder por la fiesta de hoy del Festicip, pero no pasa nada. Igual recuperamos, tenemos tiempo. De acuerdo. Bueno, de todos modos lo voy a subir lo que sería la resolución del examen, donde ya se ve más específico cómo hacer el balance hidráulico. Ya está más aclarado de cómo hacer el balance hidráulico, ¿verdad? Eso es lo que van a poder salvar de ahí y el uso de lo que sería el K2 y el K1. Ahora,
para la práctica 1, he visto que ha habido dudas, algunas preguntas. Como pueden ver, esta longitud de aquí lo he corregido. Antes estaba con 4570, lo he corregido eso para aquellos que han descargado la práctica y lo siguen teniendo guardado. El corregido ahora está en el drive. En este caso, este de longitud está sin considerar esta longitud equivalente. Por lo tanto, les va a salir aquí una elevación más grande que este tanque y no se puede resolver, ¿verdad? Con la nueva longitud van a tener una presión ya más estable. Van a poder calcular las presiones, la cuota en B y continuar con el cálculo. Es el mismo procedimiento, solamente es la longitud, nada más. Ahora, con respecto a las preguntas 2 y 3, aquí sí o sí se tiene que utilizar el Cullingbrook-White. Ya antes había reiterado en el momento en el que he explicado, porque cuando sacaste esta práctica, igual he explicado, igual que la práctica 2, pero de todos modos, ya para ayudarles. Se utiliza el Cullingbrook-White porque es el único que utiliza el número de Reynolds, es la única ecuación que utiliza el número de Reynolds en parte de su ecuación. ¿En qué utiliza el número de Reynolds? En el cálculo de lo que sería el coeficiente de fricción, ¿verdad? Pero de todos modos, cuando nosotros nos dicen que necesitamos flujo de transición, flujo turbulento y flujo laminar, casi siempre tenemos que utilizar el Cullingbrook-White. ¿Por qué? El Hazen-Williams, aparte de que tiene una limitante que solamente se puede utilizar a partir de los 2 pulgadas de diámetro, es decir, que en la pregunta 3 no se puede utilizar Hazen-Williams, ¿verdad? No tenemos 2 pulgadas para arriba. Lo más grande que tenemos es 1 pulgada. Por lo tanto, no estamos cumpliendo lo primero que es para el Hazen-Williams. Lo segundo del Hazen-Williams es que es para agua potable en redes abiertas y también para redes cerradas, pero eso ya se ha modificado. Pero para redes abiertas, en este caso, aquí no estamos utilizando redes de agua potable. Simplemente es como imagínense estar en un laboratorio y hacer funcionar este tubito con agua, ¿verdad? Como si estuvieran haciendo circular agua por estos tubos y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces no es aplicable el Hazen-Williams. Por favor, en esta parte nomás quería aclararles. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Otra parte que quería aclararles. ¿Cómo calcular, verdad? Si nosotros queremos diámetros y tenemos lo que sería el flujo de transición y flujo turbulento, tienen que investigar en qué términos de Reynolds se obtienen estos flujos, porque hay esa teoría. Si ustedes repasan un poco, creo que es hasta 2000, el de Reynolds es flujo laminar. De 2000 a 4000 es transición. Y de 4000 para arriba es turbulento, ¿verdad? Es lo que yo más o menos recuerdo. Bueno, más que recordar, lo tengo, ¿verdad? Obvio que lo tengo aquí. Y es lo que más o menos se aplica. El flujo turbulento, laminar y de transición. Pero otra condición para la pregunta 3, el flujo de transición, perdón, no se puede calcular el factor F. Es decir, el coeficiente de fricción es muy complicado o casi inexacto poder calcular empíricamente. Técnicamente, lo que se hace es, para obtener ese factor F, es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos una presión, tenemos un Z, obtenemos la presión final y tenemos el Z final y podemos calcular la pérdida de carga. Sabemos entre qué velocidades está nuestra tubería, entonces vamos a definir, ¿verdad? Vamos a definir cuál se adapta mejor de esos caudales que fluyen en esta tubería para poder calcular después nuestro F. Entonces, ¿qué es lo que se procede en la pregunta 3? Empezando desde el principio. 1. Tenemos que hallar el número de Reynolds para un flujo laminar y sustituirlo en la fórmula de pérdida de carga. Para flujo laminar, ¿a qué es igual F? 1 sobre 64, ¿verdad? Reynolds sobre 64. Me van a disculpar. No, perdón, 64 sobre Reynolds. Ese es nuestro factor de F para flujo laminar. Calculamos la pérdida de carga, ya les he dicho, solamente conservan lo que sería esta cuota inicial, les restamos el HF, tenemos esta cuota final y vamos a saber cuánto de pérdida de carga hemos tenido, ¿verdad? Para que se entienda mejor, voy a dibujarlo. Esto ya es una explicación de cómo vamos a hacer la práctica.
De acuerdo. Ahora, miren, con el flujo laminar vamos a obtener una determinada pérdida de carga, la cual va a ser pequeña, no va a ser tan grande. Pero si nosotros nos damos cuenta, esa pérdida de carga no va a llegar, ¿verdad? Hasta este punto de aquí. No va a llegar hasta 1.6 metros columnas de agua. Va a estar más arriba. Eso nos dice que la pérdida de que nuestro flujo que está fluyendo para este concepto, para este experimento que se ha hecho, no es laminar. Lo mismo hacemos cuando queremos flujo turbulento. ¿Cuál es el flujo turbulento? Mayor a 4000. Nos podemos dar 4001, digamos, y nos vamos a dar cuenta que con 4001 de Reynolds, incluso pueden darse 4000 directamente, se van a dar cuenta que ya también la presión baja demasiado, la pérdida de carga se hace excelentemente grande y excede incluso la cuota en Z. ¿Qué nos determina eso? Nos dice entonces que si la pérdida de carga no laminar no llega y la pérdida de carga turbulenta excede, nuestro flujo está en transición, ¿verdad? Si nosotros tenemos el flujo en transición desde este punto hasta este punto, lamentablemente para cualquiera de las pérdidas de carga no pueden utilizar este sistema directamente. ¿Por qué? Porque no tienen caudales y no tienen velocidades con que trabajar. ¿Qué les había recomendado ese día? Que lo conviertan en una tubería equivalente. ¿Cuál es la condición de tubería equivalente en tuberías en serie? Que el caudal que fluye es el mismo y se van a empezar a simplificar, ¿verdad? Entonces, longitud equivalente multiplicado por el H por el F, multiplicado por el diámetro, dividido entre el diámetro a la quinta, multiplicado por el caudal al cuadrado. Los caudales se van a simplificar. Lo único que se va a conservar va a ser las longitudes y los diámetros, porque los factores F se van a simplificar. Los factores, si tenemos las pérdidas de carga, va a ser la sumatoria. Entonces, tal como hemos hallado para el ejercicio que hemos resuelto de tuberías equivalentes, se halla de la misma forma para Collibrook-White. Tanto para Hazen-Williams como Collibrook-White se utiliza el mismo método para poder hallar lo que sería la tubería equivalente. No es la misma fórmula, ya que habíamos dicho que Hazen-Williams aquí no se aplica. No tenemos diámetro mayor a 2 pulgadas, pero sí es casi el mismo procedimiento. Entonces, mayormente cuando les cuando les he planteado este tipo de ejercicio, ha sido para que ustedes puedan determinar eso, ¿verdad? Para que puedan repasar un poco de la teoría para poder hallar lo que son flujos turbulentos, laminares y de transición. Si hemos determinado que no se puede hallar esto directamente, hallamos la longitud equivalente. ¿Y esta longitud equivalente qué nos dice? Es simplemente la pérdida de carga de todo este sistema de tuberías que se está formando. Es lo mismo que tener una tubería extremadamente larga, les va a salir, sí, pero es porque son, como pueden ver, reduce de tuberías grandes a más pequeñas. ¿Qué significa eso? Mayor pérdida de carga, ¿verdad? Que el caudal grande que estaba yendo aquí tiene que fluir por aquí, tiene que fluir aquí, provocando pérdidas de carga enormes. Pero como ya hemos visto, son pérdidas, es un flujo de transición. Calculan entre qué flujo. El flujo simplemente calculan con este HF, ya que ya tenemos un rango, ¿cómo? Y simplemente haciendo la ecuación de lo que sería la linealidad, o sea, haciendo una correlación de 3 simple, ¿verdad? Si yo tenía una pérdida de carga para tanto caudal, que es laminar, para transitorio, ¿cuánto para que haya esta pérdida de carga? Listo, así se halla el caudal. Simple, no se tienen que complicar mucho. Como les dije, en transición no es posible calcular el factor F. Si ya tendríamos lo que sería la velocidad, vamos a obtener lo que va a ser la longitud equivalente, diámetro equivalente. ¿Qué es lo que vamos a poder hallar con pérdida de carga? El factor F, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mayormente se ha hecho? Ya que no se puede hallar empíricamente el factor F para flujo en transición, entonces se hacen experimentos. Entonces este ha sido un experimento que se ha realizado para hallar este factor F. Entonces, ven, esta parte de comprensión tienen que repasar un poco, compañeros, para que así puedan entenderlo mejor cómo se está fluyendo el agua en las tuberías. Entonces, calculando este factor F, terminarían recién lo que sería el ejercicio. Como les había dicho, simplemente hagan una correlación, o como se diría, una regla de 3 para hallar la velocidad en esta tubería. No se compliquen mucho poniendo fórmulas y tratando de iterar. La forma de resolver esta es más simple de lo que parecía, ¿verdad? Ahora,
Para el ejercicio 4, no es que muchos me han preguntado, tal vez algunos que ya están avanzando. Para este punto, no hay problema. El problema se presenta, ¿qué pasa cuando yo quiero 40 metros más obvio, su número de lista, pero considerémoslo 40 metros? La mayoría dijo, no cumple, y es verdad. Pero ahora yo les digo, si en la industria ustedes van y les presentan un diseño y ustedes verifican que no cumple, ¿cómo le dirían a la empresa o a la localidad que verdaderamente el sistema que se le han diseñado no sirve? Ustedes no pueden llegar y decir, "Oh, disculpe, su sistema no sirve y punto", ¿no? Porque les va a decir, pero ¿por qué no sirve? Demuéstreme. Esa es la forma en la cual ustedes tienen que tratar este tipo de datos. Cuando un sistema exige más de lo que puede dar, ¿cómo demostrarían que verdaderamente no sirve el sistema, que verdaderamente va a fallar? Esa forma de demostración es siguiendo el mismo procedimiento de cálculo, ¿verdad? Pero vamos a llegar a un punto donde vamos a poder remarcar y decir, en este punto se verifica que la red no va a cumplir esta presión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta red con esta exigencia no nos va a cumplir. Entonces, es así como se responden preguntas en la industria, ¿verdad? Se responden y se dan así, se dan observaciones verificando, demostrando matemáticamente, con alguna fórmula, método, pero se demuestra. Eso es un poco lo que tenemos que empezar a desarrollar desde ahora, porque ya les he dicho, sanitaria no es que ustedes agarran los datos, los calculan y como si fuera una fórmula o como si fuera una recetita, bueno, sí es una receta, pero como si fuera una receta así de fórmulas, calculan, 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 calculan y todo lo dejan tal como está. No, sino que ustedes aplican criterios, tal como hemos hecho aquí, ¿verdad? Esta válvula, lo en general es que me debería dar en una separación de 169,08 metros. ¿Qué es lo que ha sucedido? No me ha dado. Cuando yo estaba en esa altura, no llegaba por encima de esta loma. Entonces, ¿qué tienen que hacer? He tenido que aumentar la altura. He tenido que elevar mi válvula para que pueda sobrepasar esta loma. Entonces, no trabajemos estrictamente con las fórmulas. Tenemos que aplicar nosotros soluciones a la red. Este tipo de soluciones que nosotros hallemos es parte de lo que se dice, de lo que se determina como diseño. Nosotros se nos plantea un problema y nosotros le damos una solución. Eso un poco ya es para desarrollar, eso es lo malo, este tipo de término o de conceptos. No es un concepto así matemático, sino es un concepto empírico en el cual cada uno debe desarrollar, ¿verdad? No es algo que se pueda explicar extenuantemente con fórmulas o con detalle. Es algo que se desarrolla mayormente. ¿Cómo van a desarrollar? Comprendiendo e imponiendo un poco lo que sería su sentido común. Ustedes tienen que aplicar lo que sería, si algo no cumple, tiene que haber una forma, ya que yo tengo normas, tengo reglas, tengo métodos matemáticos, fórmulas, puedo llegar a hacer cumplir. No es ningún problema, siempre y cuando no rompa otras reglas. Por ejemplo, las leyes de la hidráulica, las leyes de conservación de energía o conservación de materia, mientras no rompa esas reglas, pero pueda hacer cumplir, entonces estoy haciendo bien mi trabajo, ¿verdad? Eso es lo que tienen que saber, tienen que desarrollar un poco, compañeros. Entonces, como les dije, en esta parte de aquí, para ayudarles a los que han asistido, no va a cumplir. Lo que ustedes están haciendo es tratar de determinar por qué no cumple. Hacer el método para llegar a un punto donde van a poder justificar que verdaderamente no cumple. No sé si tienen alguna duda más, compañeros, de lo que serían las prácticas. Hoy día ya lo voy a subir esta práctica la práctica 2, lo voy a subir tanto al WhatsApp como lo que sería el Drive. No sé si tienen alguna consulta. Aquí lo voy a un poco disminuir la escala para que puedan verlo completo. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre la práctica 2. Si ven algo que no entienden, algo que no les cuadra.